La salud es nuestro patrimonio más importante. Porque con salud todo es posible. Bienvenidos, comenzamos el podcast de Radio Inti, porque con salud todo es posible. Y estamos en esta oportunidad junto con el doctor Jaldín desde la ciudad de Cochabamba, que nos va a hablar sobre el tema de la migraña. Doctor, bienvenido a este podcast. Muchas gracias, buenos días a toda la audiencia y estoy presto para contestar las preguntas. Doctor Jaldín, justamente el 12 de septiembre se recuerda el Día de la Migraña, para concientizar a la gente sobre la migraña. Así es, pues la migraña es una enfermedad muy frecuente, llega a constituir el 40% aproximadamente de las consultas en emergencia y en los consultorios. ¿Qué edad comienza o un joven puede tener migraña, doctor? He tenido pacientes con migraña en personas hasta de 9 años, que ha sido el más joven, digamos. Pueden aparecer incluso antes, sobre todo si hay una carga de herencia, porque tiene mucho que ver la influencia familiar de esta enfermedad. Entonces puede comenzar desde muy jovencito, desde los 9 años, ya pueden dar los primeros procesos de migraña. No es tan frecuente, pero puede comenzar a esa edad. En general, la edad de comienzo es entre los 12 a 14 años aproximadamente. ¿Cómo se puede dar cuenta un joven que ya está empezando a sufrir migraña, doctor? Para eso tendríamos que comenzar definiendo un poco qué es la migraña, ¿no? Son episodios recurrentes de cefalea o dolor de cabeza, en la mayoría de los casos unilateral, o sea, solamente duele la mitad de la cabeza, y en algunos casos acompañado de síntomas visuales, sensoriales, llamados auras. Las auras aparecen más comúnmente antes del episodio del dolor de cabeza, pero puede ocurrir también después. Hay muchas personas que sufren migraña, y yo tengo algunos familiares, tuve algunas personas, algunos amigos y amigas también que tienen episodios de migraña, y me comentaban justamente de las auras, que es como su pequeña alerta que ya tienen que cuidar o proteger de la luz, ya entrar a un lugar un poquito más oscuro, ya para no tener que se active tan fuerte la migraña. Las auras se refieren a problemas visuales, fotopsias, es decir, la persona comienza a ver como puntos casi permanentemente, y hay una gran molestia a la luz, que es lo que se llama fotofobia. Después comienzan a aparecer náuseas y puede llegar al vómito. ¿Hay consecuencias más peligrosas, doctor, de la migraña? ¿Hay, según evoluciones o etapas de la migraña, que ya sean más peligrosas? Es un dolor de cabeza de tipo vascular. ¿Qué significa esto? Que se desencadena cuando las arterias del cerebro se dilatan. Es el momento en que comienza el dolor de cabeza. Por eso existen medicamentos que evitan la dilatación de las arterias para que la migraña aborte o sea más suave. Hay personas que tienen episodios de migraña, doctor, y que lo viví personalmente, que llegan a que mitad de su cuerpo empiece a paralizarse y empiece ya a no tener tanta conciencia de lo que habla, empieza ya a temblar un poco más. ¿Ese qué tipo de migraña es? Se llama migraña neurológica, ¿no? Donde interviene el sistema nervioso, que es más raro y más difícil de tratar. A veces las personas pueden perder el conocimiento, desmayarse, y
tener trastornos en el habla, etcétera, etcétera. La migraña clásica, como le decía, se debe a una dilatación de las arterias. Cuando interviene el componente neurológico, entonces lo que primero ocurre es que ocurre una vasoconstricción antes de la vasodilatación. ¿Qué quiero decir con esto? Primero las arterias se contraen y no llega suficiente cantidad de sangre al territorio, pero después existe la dilatación de las arterias donde comienza el dolor de cabeza, que suele ser intenso. Es de aclarar que las migrañas en personas son perennes o muy, muy frecuentes, todos los días, 3 a 4 veces a la semana, etcétera. Esas personas hay que ayudarles y orientarles cómo poder controlar, porque este cuadro pues impide el desarrollo laboral normal, como podrán entender, porque la persona no puede concentrarse, no puede realizar su trabajo. Entonces, justamente que la persona que le da migraña no puede realizar el trabajo normalmente. Y hemos hablado de 2 tipos de migraña. La clásica, la que tiene la gran mayoría, ya la que es un poquito más la neural. ¿Y qué tipos de migrañas más existen, doctor, para que la gente vaya diferenciando este tipo de migrañas? Una causa de migraña bastante frecuente, aunque no muy reconocida en el medio por falta de experiencia de quien examina, es que en el corazón hay 4 cavidades, que son 2 aurículas y 2 ventrículos. Normalmente entre las aurículas hay un orificio que se llama foramen oval. Cuando este foramen oval no se cierra como se cierra en todas las personas, vienen crisis de migraña intensos y muy, muy frecuentes. ¿Hay un tipo de migraña abdominal, doctor? Se refiere a un dolor abdominal con las características de la migraña cerebral. Es decir, hay alteraciones en la visión, etcétera, pero las arterias que se dilatan están en el abdomen y no así en la cabeza. ¿Cómo podemos tratar justamente la migraña para todas estas personas que nos están escuchando? Mire, en primer lugar, la dieta es importante, pues hay algún tipo de alimentos que desencadenan la migraña. Por ejemplo, los chocolates, que son tan agradables, pueden desencadenar migraña. La comida china, por los condimentos que lleva, también desencadena la migraña. El vino puede desencadenar crisis de migraña con bastante frecuencia. Entonces, y lo que hay que hacer es orientar en ese sentido y después hay que iniciar un tratamiento primero para el dolor, para hacer abortar el dolor, y después hay tratamientos preventivos. ¿Y cuáles serían sus tratamientos preventivos, doctor? Existen los antimigrañosos que van desde el cornezuelo de centeno hasta los últimos, los tetanos, etcétera, que evitan que la enfermedad o que el dolor avance. Pero hay que tener mucho cuidado al respecto. Estos medicamentos lo que hacen es disminuir la dilatación arterial de la cabeza o evitar que se dilaten las arterias.
Entonces, las personas que también abusan mucho de las pastillas tienen consecuencias posteriores también o pueden tener riesgos los que se automedican. Exactamente, riesgos a nivel del corazón o a nivel de las arterias de cualquier parte del cuerpo. Doctor, tengo entendido que también el estrés puede causar también migrañas. Definitivamente, sobre todo en personas predispuestas, es un desencadenante muy importante que se desencadene después de tener un cuadro de estrés importante. Y cuando y la angustia que sienten las personas también puede ser como un detonante para las migrañas. Sí, actualmente, aparte de los antimigrañosos comunes, se está comenzando a tratar con medicamentos que tienen acción sobre la migraña, pero también tienen acción antidepresiva. Para utilizar estos medicamentos hay que hacer un estudio previo, ¿no? Hay medicamentos que se utilizan, por ejemplo, para la epilepsia que pueden servir para el control de la migraña, pero eso tiene que ser después de un estudio o si no se puede controlar. Y una cosa muy importante en personas que tienen migrañas frecuentes es que se deben hacer una ecocardiografía para ver si el foramen oval está permeable o no está permeable. Si está permeable, con un procedimiento percutáneo, sin tener que abrir el corazón, nada, se pone un dispositivo que cierre ese foramen y estas personas ya no vuelven a tener dolor de cabeza. Eso sería una solución para las personas que tienen migraña, pero hay que hacer esos estudios. Hay que tener mucho cuidado en lo que se da. Como le decía, hay medicamentos para prevenir la migraña que son de bajo costo, son muy, muy efectivos, tienen un componente antidepresivo, pero como le digo, son bastante efectivos. Ya para controlar, ¿qué alimentos se podría consumir, doctor, para controlar un poco tal vez las migrañas? Alimentos que ayuden para las migrañas no existe. Existen medicamentos que previenen el desencadenamiento del cuadro, ¿no? La falta del sueño o el exceso al momento de dormir también puede ser generar migrañas a futuro. Es que las personas, por ejemplo, que no pueden dormir, se levantan estresadas y pueden desencadenarse dolores de cabeza tipo migrañoso o migrañas en sí. Muchas consecuencias entonces que estamos viendo y estamos escuchando con el doctor que pueden activar las migrañas. Lo único que tenemos que hacer como familiares, doctor, que tengamos algún familiar que le dé migraña, ¿cuáles son los cuidados que tenemos que tener con ellos? En la alimentación, tratar de no exponerles a cambios bruscos de ambientes oscuros a ambientes muy claros, tratar de evitar lógicamente el estrés, y hay que también tomar en cuenta que el uso excesivo de analgésicos, sobre todo de analgésicos, puede desencadenar lo que se llama migraña permanente. ¿En qué consiste esto? Le comienza un cuadro de migraña, usted se toma un analgésico o antiinflamatorio, le calma por 1 hora, 2 horas y después vuelve. Eso se llama efecto de rebote, sobre todo de los analgésicos, del uso y abuso de los analgésicos. ¿Y ese rebote que le causa a la persona ya es más peligroso, doctor? ¿Ya viene con más riesgos?
No con más riesgos, pero le obliga a volver a tomar analgésicos y se vuelve dependiente de los analgésicos. En general, en este tipo de personas hay que cortar ese tipo de tratamiento y comenzar un tratamiento científico donde se pueda ayudar de manera efectiva a estas personas. A un inicio estábamos hablando también de un tipo de migraña que era bien peligroso, que casi no tiene tratamiento, que es cuando llega a los nervios, doctor. ¿Alguna manera de controlar la migraña a esas personas, ayudarles ya cuando llega a los nervios, les causa más consecuencias? Sí, hay, como le digo, varios tipos de migraña, y en este tipo de migraña que se llama neurológica, hay que dar otro tipo de medicamentos para evitar. Como es por conducción nerviosa, puede ocasionar algunos daños permanentes, como alteraciones en la memoria, conductas que no son normales, como no poder hablar, no poder mover el brazo, sentir que se le adormece el cuerpo, y ese tipo de cosas. ¿Y esas personas deberían entonces ir inmediatamente a un especialista para hacer un tratamiento ya para prevenir que le dé este tipo de migrañas? Definitivamente. Lo peor que ocurre en los cuadros de migraña es que la gente se automedica o le dice a la vecina, esto es bueno, toma esto o toma el otro, etcétera, etcétera, y las cosas no son así. Todo paciente que presenta un cuadro de migraña, antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento y para confirmar o descartar alguna otra patología, debe ser sometido a una tomografía. Una tomografía, entonces lo principal, lo que tenemos que siempre buscar es ir a un especialista. Si tenemos casos de migraña y ya son más seguidos, ya es una alerta para que vayamos a un especialista y no nos automediquemos, que usualmente estamos acostumbrados, doctor, a eso de hacer caso a la vecina, que este matecito te va a ayudar, que toma esto que te va a calmar. Y nos empezamos a acostumbrar y eso es malo. Tenemos que ir a un especialista para que nos ayude con este tratamiento y hallar una solución a las migrañas, que es, como dijo el doctor en un inicio, que casi todas las personas, una gran parte de las personas y principalmente jóvenes, tienen migrañas constantes. Exactamente. Y para eso lo mejor es un tratamiento preventivo, ¿no? Que puede durar meses, años, pero esa pequeña dosis y no tiene ningún tipo de efecto secundario. ¿Se tiene datos más o menos que de Bolivia cuántos sufren de migraña? Aproximadamente 3 millones, entre 3 y 4 millones, ha sufrido alguna vez una crisis de migraña. Como le digo, es más frecuente en las mujeres y el 30-40% de las consultas es por dolor de cabeza o migraña. Y ahí vienen las consecuencias para todas las personas que nos están escuchando en este podcast. Doctor, muchas gracias. Hemos hablado creo que de todos los tipos, de cómo puede ser un tratamiento, también el uso excesivo de medicamentos que te puede causar también rebote, que te puede causar consecuencias. Doctor Jaldín, muchas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast. Para servirles cuando quieran y para responder preguntas. Muchas gracias, doctor Jaldín. Hasta una siguiente oportunidad. Que tenga buen día. Señores, de esta manera cerramos este episodio del podcast, porque con salud todo es posible. La salud es nuestro patrimonio más importante. Porque con salud todo es posible.